Con independencia de que seas vegano, vegetariano, omnívoro, carnívoro, etc. A mí personalmente respeto cualquier opción alimenticia, siempre y cuando sea respetuosa con los demás y, en segundo lugar, sea consciente de que no existe la alimentación perfecta. Hay carnes que no son adecuadas, que no son muy convenientes comerlas por sus problemas cardiovasculares, de la misma manera que hay extremadas deficiencias alimenticias provocadas por el veganismo extremo. Dicho eso, una cosa que a mí personalmente me molesta, y me molesta mucho, es que se mienta. Y en este vídeo te voy a contar 10 de las mentiras que detecto que se dicen habitualmente sobre la carne y que son completamente falsas. Una mentira muy habitual que se dice es que la carne no es necesaria en nuestra dieta. Vamos a ver. La carne, a día de hoy, que yo sepa, es la mejor fuente y la más adecuada fuente de vitamina B12. Hay otros alimentos con vitamina B12, no lo voy a discutir, pero no tienen el grado de biodisponibilidad, es decir, de capacidad de ser absorbida por el organismo humano. Otra gran mentira que se dice es que las proteínas animales son más completas en cuanto a su número de aminoácidos. Esto es tremendamente falso. El organismo humano precisa incorporar en su dieta los 9 aminoácidos esenciales. No te voy a poner aquí el listado porque te aburrirías. Pero una cosa te tengo que decir. En ambos alimentos están los 9, tanto en la carne como en los vegetales. Pero el organismo humano y el organismo animal también absorben mejor y aprovechan mejor los aminoácidos esenciales derivados de los productos cárnicos, ya sea huevo, ya sea leche, ya sea carne. Otra mentira es que toda la carne tiene mucha grasa. Esto es completamente falso. Es completamente falso. Yo nunca defenderé que se coma diariamente un entrecot o un chuletón de buey. Esto es un auténtico disparate. La tasa de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en el norte de España, en Euskadi, Navarra, Asturias y demás, es muy superior a la del resto del país, básicamente por el consumo excesivo de carne de vacuno. Pero que nadie me diga a mí, por ejemplo, que un lomo de cerdo con solamente un 5,1% de grasa, o por ejemplo la carne de conejo con un 4,7% de grasa, es una carne insana o rica en grasa. Esto es mentira. Otra mentira es que se dice que los derivados cárnicos no son buenos para la salud. Dependerá de con qué carne está hecha el derivado cárnico. No es lo mismo una hamburguesa de mala calidad hecha con despojo prácticamente, que las hay también. Esto evidentemente nada de nada, pero no tiene nada que ver una hamburguesa que te haga tu carnicero mezclando carnes de calidad. Carne, por ejemplo, de magro de cerdo con carne de pollo. Esto es una hamburguesa perfecta. Otra mentira muy común es decir que la carne que viene envasada en bandeja es mala para la salud. Esto es falso. Lo único que se le hace a esa carne es que al envase se le pone una atmósfera, un aire rico en nitrógeno. Y ese aire rico en nitrógeno tiene como misión evitar la proliferación de bacterias. No es un aditivo alimentario. Luego se dice también que la carne es rica en antibiótico. Vamos a ver, yo desconozco lo que pasará en otros países, pero aquí en Europa tenemos la EFSA, que es la variante europea de la FDA americana, donde ha demostrado en el último estudio que se publicó en el 2017 que solamente el 0,16% de la carne que consumimos tiene traza de antibiótico. ¿Esto qué quiere decir? Que marranos siempre habrá, pero en una tasa ínfima. En una tasa ínfima. Hay más vegetales contaminados por pesticidas que carne contaminada con antibiótico. Luego se dice también que la carne está tratada con hormonas. Es cierto que en el pasado se abusó de ciertas sustancias que no se debían utilizar. Yo cuando empecé a trabajar como veterinario era una práctica que ciertos delincuentes cometían. Pero a día de hoy, en el último análisis de la EFSA, demuestra que solamente un 0,11% de la carne que consumimos en Europa tiene presencia de productos hormonales. Otra mentira muy común y muy habitual es decir que la carne provoca cáncer. Yo siempre digo que el exceso de carne roja es un riesgo para la aparición de cáncer, eso no lo niega nadie.
pero para que eso se dé tienes que tener un consumo muy reiterado de este tipo de carne, pero no se pueden meter a todas las carnes en el mismo saco. Otra mentira que se suele decir bastantes veces sobre la carne es que puede aguantar indefinidamente congelada. Esto es mentira. La carne, cuando se congela, lo único que se consigue es ralentizar el crecimiento de las posibles bacterias que tenga en su interior. En ningún momento la congelación es un sistema que mate a las bacterias. La congelación no mata a nadie. Otra mentira muy habitual que se dice sobre la carne es que cuanto más cruda o cuanto menos hecha, mejor. Es un riesgo total y absoluto comer carne poco hecha. En la carne poco hecha no eliminamos la presencia de coli y salmonela. Se precisa una temperatura de como mínimo 71 grados en el interior de la carne para eliminar toda presencia de salmonela. Pues nada más, espero haber desmentido algún que otro bulo y simplemente que seáis muy felices. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao.